a todas y todos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a compartir el PowerPoint que vamos a utilizar para... Bueno, estamos. Bueno, esta semana vamos a estar, vamos a estar empezando con la unidad 2, ¿no? Pero la idea es hacer un pequeño repasito de lo que vamos a ver en la unidad 1, ¿no? Intentamos trabajar en la unidad 1 un poco qué implicaba producir conocimiento, qué implicaba producir conocimiento en el campo de investigación educativa, qué entendíamos por investigación, ¿sí? Dónde ubicábamos el campo educativo, lo ubicábamos dentro de un marco más amplio, que son las ciencias sociales, ¿no? Entender esto de que la investigación es una particular forma de construir conocimiento, que hay otras formas de construir conocimiento, otras que seguramente ustedes también vivencian o manejan, ¿no? Como puede ser la docencia, la extensión, ¿no? Eh, y nos preguntamos un poco principalmente qué era esto de construir conocimiento, producir conocimiento, ¿no? Y tiene que ver con eso, con conceptualizar el mundo social, y que todo proceso de conceptualización del mundo social, todo proceso de complejización, de entendimiento del mundo social, de construcción de categorías para pensar ese mundo social, está atravesado por entramados de relaciones que constituyen ese proceso de conceptualización, ¿sí? Y dijimos que esos entramados son sociohistóricos, dijimos que están atravesados por una comunidad de prácticas locales, ¿sí? En la que estamos más inmersos, y después implican nuestros procesos de apropiación individual. En las siguientes clases empezamos a profundizar un poco más qué implicaba o cómo se llevaba adelante este proceso de construcción de conocimiento, y planteamos que se lleva adelante mediante prácticas. Definimos un poco qué son las prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Cómo y de qué manera es el hacer de los sujetos, hacer de los sujetos sociales, no el hacer de los sujetos individuales, o sea, de nosotros en tanto sujetos sociales, lo que implica ese proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y además planteamos que una vez que ese proceso de construcción de conocimiento esas prácticas están entramadas con otras prácticas, de lo que hablamos son de procesos, y de procesos sociales, donde se despliega la conceptualización de una determinada problema social, ¿no? Entonces tenemos prácticas que son las que desplegamos en términos de la vida cotidiana, más inmediatas, pero esas prácticas siempre están entrelazadas en procesos, ¿sí? O sea, un conjunto de prácticas configura un proceso. Entonces acá de lo que hablamos son de procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? La investigación es parte de un proceso, es parte de un proceso de construcción de conocimiento que se despliega en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y la investigación educativa será parte de ese campo más general que son las ciencias, ¿no? Y empezamos a explicar un poco qué implicaría ese quehacer, esa práctica de investigación social. Ahí recuperamos un poco a algunos textos teóricos, ¿sí? Principalmente a Bourdieu y Bacquin, donde lo que trabajamos fue la reflexividad como objeto central. Ustedes tuvieron que hacer una actividad con esta categoría, y la de objetivación, ¿sí? La reflexividad implica preguntarse permanentemente sobre los puntos de partida, aparte de los que nosotros vamos construyendo o problematizando o analizando una diferente situación. O sea, ese proceso de conceptualización del mundo lo vamos cuestionando permanentemente, lo vamos poniendo en duda permanentemente, nos obligamos a preguntar sobre ese proceso de conceptualización, y al mismo tiempo nos preguntamos, cuando construimos un proceso de conceptualización del mundo social, cuando construimos conocimiento, cómo lo hemos objetivado, o sea, cómo lo hemos transformado en un objeto, y nos preguntamos cuáles son las variables de esa objetivación, ¿sí? Y siempre intentamos poner en juego cómo, desde qué lugar hemos objetivado, ¿sí? Nosotros como eh, investigadores, nosotros como docentes, nosotros como padres, nosotros desde qué lugar construimos esa conceptualización, ¿no? Entonces, las dos categorías, reflexividad y objetivación, son categorías centrales del quehacer de investigación.
Hoy vamos a entrar ya en la unidad 2, ¿sí? El proyecto y el proceso de investigación en ciencias sociales y humanidades. ¿Sí? Esta unidad está dividida en dos partes. Tiene una primera parte que se llama el proyecto de investigación, diferentes requisitos, problemas, estado del arte, propósito, objetivo, hipótesis, interrogantes, enfoque epistemológico y metodológico, el plan de actividades, ¿sí? Y esto implica el proceso de investigación. Y vamos a ver principalmente dos autoras, ¿sí? Achille, Investigar en Antropología Social, los desafíos de transmisión en oficio. Este texto recomiendo leerlo casi en su totalidad. Van a ver que es un texto corto, es un libro, pero es un texto corto, es una antropóloga rosarina, ¿sí? Y sinceramente creo que es uno de los textos más interesantes para poder pensar, para poder analizar los componentes del proceso de investigación. Y así que traten de leerlo en su totalidad. De Rockwell, la experiencia etnográfica. Vamos a ver algunos textos, ¿sí? No es importante que lo lean, es un libro entero, pero ya les iremos diciendo cuáles en los foros, en el intercambio, en el trabajo de los foros, ¿sí? Después tenemos un segundo punto de esta unidad, que es la relevancia de la etnografía en el estudio de las problemáticas educativas, y acá vamos a poner el foco en el lugar que la etnografía tiene para problematizar las situaciones socioeducativas, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con dos textos, ¿sí? Uno que es de etnógrafos y otro que tiene que ver más con información de ciencia y la educación, pero que ambos configuran enfoques etnográficos, ¿no? Eh, el primer texto, que es una compilación, ¿sí? Se llama Tensiones entre lo público y lo situado y lo estatal, es un texto que reúne una cantidad enorme de trabajos, ya iremos seleccionando cuáles en los foros le vamos a ir a decir, le vamos a plantear a ustedes que seleccionen cuál le interesa a ustedes en relación a las temáticas de ustedes, para ver que son todos textos cortos y enormes. Este es un texto que es resultado de la reunión de investigadores de antropología y educación del país, ¿sí? Entonces, hay una conjunción. Y Portal Flores para explorar un poco qué implica esto de la narrativa en educación, ¿sí? Y esto, todo esto, además, vamos a tener el texto, el viejo texto de mi tesis de maestría, ¿sí? Que va a servir para poderla, como ejemplo, como situación analítica de los diferentes elementos que vayamos a analizar. O sea que lo que vamos a hacer nosotros va a tensionar a partir de estos textos, ¿sí? La producción, va a ser nuestro referente empírico analítico, el texto de... Pero ahora lo explicamos mejor. Antes me gustaría que pudiéramos un poquito qué entendemos por algunos de los elementos de esta unidad, ¿sí? Y sobre todo para que no se generen confusiones, ¿no? Es importante distinguir eh, entre proyecto de investigación y proceso, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Eh, Relacionadas, pero diferentes, muy, muy diferentes, ¿sí? El proyecto de investigación es un documento escrito. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con la formulación y la elaboración de un objeto escrito donde se ordena eh, la intención en relación a una temática, una problemática, una pregunta, una hipótesis, ¿sí? Tienen lógicas de producción, tienen que ver con los acuerdos que dentro de un campo científico se hacen en relación a un proyecto, puede tener un tema, un objetivo, una definición del tema, una hipótesis, pero es un objeto formal, ¿sí? Es un objeto formal. Eh, y, y es un objeto principalmente escrito, y está relacionado con todo lo que tiene la enseñanza de la metodología. En este curso no necesariamente nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Porque las cuestiones metodológicas si bien están involucradas, tienen que ver con lo que estamos haciendo, no tienen que ver en su sentido formal, ¿no? Después hay que distinguir el proceso de investigación. ¿Sí? Uno elabora el proyecto y después crea el proceso. Como todo proceso, y como ustedes sabrán, una cosa es la planificación y otra cosa es la puesta en juego de la planificación. Seguramente por su experiencia docente o las experiencias que tienen en cualquier aspecto de la vida, sabrán que la planificación es una hipótesis. Bueno, una hipótesis posible de desarrollo de un conjunto de actividades en una situación áulica durante un mes, en una secuencia didáctica. El proyecto de investigación es eh, esa planificación hipotética, ¿sí? Después uno va viendo hasta qué punto en el proceso la va transformando, porque es en la práctica
donde se produce el proceso de investigación. De la misma manera que es en la práctica donde se implementa la planificación en situaciones de enseñanza-aprendizaje. Este va a ser el centro del curso, ¿sí? De lo que queda del curso. Nosotros nos vamos a centrar en analizar el proceso de investigación. A nosotros nos interesa que ustedes conozcan los entretelones del proceso de investigación, ¿sí? Que conozcan lo que se despliega en las situaciones concretas de investigación. No tanto así el ideal, que en general es lo que está planteado en el proyecto de investigación, ¿sí? Sino cuáles son las situaciones, los grises, los intersticios que se producen en el proceso de investigación. Por eso mientras que esto es una situación lineal, acá jugamos con la metáfora de este ciclo, y lo que pregunta es, que lo que intenta mostrar es que es un ciclo que se va alimentando, retroalimentando, donde vamos, venimos, redefinimos, ¿sí? Y está centrado inicialmente en llevar adelante esa hipótesis, la pregunta que uno se hizo en el proyecto de investigación. Y después hay un tercer componente que no está entre los componentes que aparecen en los contenidos del curso este, sí que es otro tipo de documentos concretos donde se materializa, donde se escribe en general en ciencias sociales y humanidades, pero podemos hablar de investigaciones en otras disciplinas donde quizás se produce un objeto, pero no es un objeto escrito, no sé, se puede generar una maqueta, se puede generar un dibujo, se pueden generar varias cosas, ¿no? En nuestro caso, en general, siempre son objetos escritos, ¿sí? Es donde son documentos escritos donde se expresa el proceso de investigación. Tesis, artículos, informes. Que no es exactamente igual que el proceso de investigación, pero que intenta reflejar mejor aún, el proceso de investigación. Y que de alguna manera redefine el proyecto de investigación. En el campo de las ciencias sociales y humanidades siempre decimos, bueno, si el objeto escrito final, tesis o artículo, informe, se parece al proyecto de investigación, bueno, hubo un problema, porque el proceso de investigación tiene que redefinirnos en general, ¿sí? Ese objeto final escrito, ese documento. Por eso nosotros lo que vamos a hacer en este curso, ¿sí? O sea, cómo vamos a trabajar, cuál es la lógica que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? Es, volvemos un segundo a la filmina anterior, es a partir de este componente, ¿m? A partir de este componente, vamos a pensar de alguna manera este otro componente. O sea, a partir de 3, vamos a pensar 2. Entonces, acá está graficado nuevamente, ¿no? Nosotros, nuestro centro de escena va a ser el proceso de investigación. Y siempre va a ser el proceso de investigación. Vamos a intentar ver cuáles son los componentes que se despliegan en el plano de lo real, en el plano de lo concreto, en el plano de las prácticas. Por eso las prácticas de construcción de conocimiento. No en el plano de la enunciación de las prácticas. Sí, más allá que la enunciación es una práctica en sí mismo, que hablamos de las prácticas de construcción. ¿Qué hacemos? ¿Qué desplegamos en el campo para hacer eso? ¿No? Y lo vamos a hacer, ahora vemos un poquito los componentes, a partir de, dado que no tenemos tiempo para que ustedes puedan desplegar toda la investigación, ¿sí? Lo vamos a hacer a partir de una investigación desplegada ya, lo vamos a hacer a partir de un documento escrito, en este caso la tesis. ¿Sí? Entonces la tesis nos va a servir para tensionar, para identificar los diferentes componentes del proceso de investigación. Una relectura de la tesis, buscando los elementos, ¿sí? Del proceso de investigación. ¿Mm? Bueno, veamos un poquitito los componentes del proceso de investigación, que son los componentes que vamos a ir desarrollando en las clases, ¿no? Durante este tiempo vamos a estar abordando estos componentes, ¿sí? En principio, hay como diferentes momentos, obviamente que hay varios enfoques, acá vamos a tomar uno que tiene que ver un poco con ciencias, cierta corriente asociado a las ciencias sociales, ¿no? Al constructivismo, eh, al enfoque histórico-etnográfico, vamos a tomar ese enfoque. Entonces, el primer elemento del proceso de investigación es el enfoque. ¿Y desde dónde partimos nosotros para pensar, para problematizar, para analizar, para poner en juego, para reflexionar, ¿sí? Sobre el problema, la temática que queramos abordar, ¿no? Y vamos a ver que este enfoque se va a plantear
procesos relacionales dentro de la construcción, ¿sí? Entonces, va a haber momentos, hay momentos que son de enorme movimiento, ¿sí? Que condensan en otro momento, que se pone en movimiento nuevamente y condensa en otro momento, que se pone en movimiento nuevamente y condensa en otro momento. La línea verde implica movimiento, implica transformación, pregunta, redefinición, implica llegar a un lugar. Lo que está escrito en el centro, de alguna manera, lo que describe es el momento de condensación, momentáneo. Bueno, esto hasta acá. Ahora, una vez que llega, vuelvo a reflexionar. Es la relación entre reflexividad y objetivación en el enfoque, ¿sí? Hay un proceso de reflexividad, en este caso que me permite elegir el tema, hay un proceso de objetivación que me construye un problema de investigación. Ahora, ese proceso de objetivación vuelve a entrar en un circuito de reflexividad a partir de la elección de las estrategias de investigación que objetiva un referente empírico, que vuelve a entrar en un proceso de reflexividad que a partir del análisis y la descripción, los dos tipos de análisis que ya vamos a ver, es un proceso que reflexiona sobre el referente empírico y condensa un objeto de estudio, lo cual implica volver a empezar y a redefinir el ciclo, ¿sí? Bueno, se entiende, ¿no? El aspecto verde tiene que ver con los procesos de mayor reflexividad, ¿sí? Y lo que está en el centro de los semicírculos tiene que ver con los momentos que condensamos. Ahora, son divisiones analíticas para que ustedes entiendan. En general, esto se da de manera relacional, es un proceso donde vamos y venimos permanentemente. Pero sí es cierto que hay determinados momentos donde condensamos un objeto que volvemos a cuestionar, ¿sí? Condensamos ese objeto que lo volvemos a cuestionar, ¿sí? Es como llegar a diferentes conclusiones respecto a, no sé, por qué un estudiante tiene dificultades para identificar cierto aspecto gramatical. Ustedes como docentes, el equipo directivo, empiezan a analizar opciones. Llega una idea, pero no necesariamente se queda con esa idea, la redefine, la vuelve, llega otra idea, la redefine hasta poder encontrar un camino que satisfaga al colectivo que está analizando. Esto es igual, entonces siempre estamos en procesos de objetivación y reflexividad permanentemente. Bueno, vamos a ver un poquito los componentes del proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a empezar con esta relación inicial, ¿sí? Que implica la, la elección del tema y la construcción del problema de investigación. Solo lo hemos llamado del tema al problema de investigación, ¿sí? ¿Qué implica esto? No, en principio, una cosa central es que el tema se elige, ¿sí? El tema es una elección que llevamos adelante nosotros. Ahora, esa elección no es una elección arbitraria o libre. No es una elección arbitraria o libre, sino que es una elección que se construye en el marco de ese enfoque que hablábamos antes, ¿no? El enfoque implica todo nuestro posicionamiento teórico, pero también nuestros intereses. Todo lo que estuvimos tratando de hacer en algunos de estos ejercicios anteriores, en las clases anteriores, donde les planteamos a ustedes algunas cuestiones vinculadas a su historia de vida y a que reflexionaran sobre cuáles eran los componentes de la propia trayectoria de uno para analizar la tesis, ¿no? Mi tesis mi tesis de maestría, tienen que ver con eso, con el enfoque. El enfoque es toda nuestra trayectoria, o sea que la elección del tema tiene que ver de alguna forma, ¿sí? Con nuestra trayectoria. Un componente que es clave, por ejemplo, en el caso mío, es entender que cuando selecciono el tema, ¿no? Los procesos de escritura, las prácticas de escritura, en sus inicios, en este proceso de elegir el tema, ¿sí? Que tenía que ver con el trabajo de campo que venía haciendo dentro del marco de un equipo y donde me interesaba más trabajar con niños y cómo los niños tenían o no, llevaban adelante sus prácticas y cómo esas prácticas estaban metidas en un entorno relacional específico. Eh, con el tiempo, con la escritura de la tesis, uno fue dándose cuenta de su propia trayectoria. Y un elemento clave de esa trayectoria es que mi madre era psicopedagoga y que yo durante toda mi infancia había estado atravesando, participando en diferentes circunstancias de mi vida de niño, donde ella trabajaba como psicopedagoga. Ese elemento de mi trayectoria de vida es como configurativo de mi enfoque, ¿sí? Por eso el enfoque no es solamente el posicionamiento teórico conceptual,
sino que es toda la trayectoria de un evento. ¿Sí? Entonces, volvamos, el tema es una cuestión de elección. En esa elección hay un conjunto de elementos que se juegan. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos haciendo con esa elección? La vamos transformando en un problema de investigación. ¿Sí? Entonces, en esa elección de un tema, nosotros tenemos un problema social, una situación problemática de la vida social. Esa situación problemática de la vida social la tensionamos, le elaboramos preguntas, le volvemos a preguntar, lo decimos, la separamos, la escindimos, la vamos redefiniendo permanentemente, ¿sí? La vamos construyendo en un problema, ¿sí? La idea con el tema es que se abran la mayor cantidad de preguntas, que nosotros le hagamos la mayor cantidad de preguntas a ese tema, para de alguna manera ir lentamente, ¿sí? Ir lentamente transformándolo en un problema de investigación. ¿Sí? Eh, por eso nosotros, para transformarlo en un problema de investigación, hay algunos componentes que son claves, que es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Hoy vamos a estar en este foco, en el tema al problema de investigación. Entonces, ustedes, después, en las actividades que vamos a trabajar, van a tener que poder identificar cuál es el tema, cuál es el problema de investigación en la tesis, ¿sí? En mi tesis de maestría. Ahora, ¿cuáles son los componentes que nos permiten ir transformando el tema al problema de investigación? Bueno, hay 4, que son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Uno son los antecedentes, otro los referentes conceptuales, otro es la delimitación empírica, y el último, las preguntas, como decíamos, ¿sí? Vayamos viendo algunos de ellos. Bueno, los antecedentes. Del tema del problema de investigación, los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes implican una revisión de la bibliografía, ¿sí? Referida específicamente a obras de investigación empírica, que se llevaron adelante sobre la problemática que nos ocupó. Muchas veces esto es denominado como estado del arte, ¿sí? Muchas veces se conoce como estado del arte, muchas veces es conceptualizado como estado del arte, eh, se lo entiende como todas aquellas investigaciones que se llevaron adelante en relación a la temática, ¿sí? Tiene que ver con, no necesariamente con aspectos con los que uno coincida, sino tratar de rastrear. Por ejemplo, yo de alguna manera ustedes tendrán que ver, este es el ejercicio que les vamos a plantear, ustedes tendrán que ver en la tesis qué antecedentes tomo yo, qué aspectos de la problemática busco antecedentes, y lo interesante es que puedan identificar de qué aspectos no busqué antecedentes, cuáles se me pasaron en los ejercicios, ¿sí? En el ejercicio con la tesis, ¿sí? Porque a todos se nos pasan elementos, ¿sí? Siempre es imposible que eso no suceda. Clave que vean esto, es clave que intenten dar cuenta cuáles son los antecedentes, pero tiene que ver con todo. En este caso, por ejemplo, el referente empírico, referidas a investigaciones sobre prácticas de construcción de conocimiento en términos de la escritura, ¿sí? Yo tendré que haber buscado todo eso, es lo que habitualmente se conoce como estado del arte del conocimiento, arte o estado de la cuestión, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que de alguna forma se ha escrito sobre esa temática. Ahora, como sabemos, esto es un mundo infinito, es infinito. La posibilidad con algunos temas es infinito. Este que estamos hablando de la escritura es infinito. Entonces, uno hace un recorte, ¿sí? Y hace un recorte basado en la trayectoria, en el recorrido, eh, porque además los antecedentes, el tema de investigación, el problema de investigación, están dentro de un enfoque y están dentro de un campo disciplinar, en este caso el de la antropología. Ahora, yo estaba obligado necesariamente en esos antecedentes a ver qué otras disciplinas habían abordado la cuestión de la escritura, ¿sí? Entonces, los antecedentes son esa búsqueda, donde uno va desagregando la temática, ¿sí? Donde uno va desarmando la temática, ¿sí? Tiene que haber antecedentes en torno a la antropología, en el caso este, tiene que haber antecedentes en torno a las prácticas de conocimiento, tiene que haber antecedentes en torno a las prácticas de escritura, ¿sí? Los antecedentes elementales de la tesis tienen que ver con esos grandes campos, ¿sí? Cómo construye conocimiento la antropología sobre las prácticas de conocimiento, qué implica las prácticas de conocimiento,
y cómo las prácticas de conocimiento se relacionan con la escritura, y cómo las prácticas de escritura fueron abordadas por otras disciplinas. El antecedente tiene que ver con todo ese estado del arte enorme que llevamos adelante. Y es uno de los aspectos más difíciles y dificultosos de construir, porque implica la relectura, la búsqueda, implica entender, ¿no? Uno no siempre es tan, no siempre son transparentes y no los encontramos fácilmente los antecedentes. Tenemos que buscar, tenemos que dialogar, vamos hablando con gente, nos vinculamos, encontramos un antecedente, ¿sí? Y vemos en la bibliografía qué antecedentes utilizó esa otra persona. Recorremos archivos, bibliotecas, hablamos con las personas que nos dirigen, las personas que nos acompañan, con las personas del equipo, con las personas con las que estamos trabajando, ¿sí? Con las que estamos trabajando. Es un proceso a partir del cual uno va explorando, de mucha indagación, de mucha indagación. En paralelo, otro aspecto que permite construir el tema en problema, estas prácticas que nos permiten construir el tema del problema, ¿no? Fíjense cómo el antecedente habla de prácticas, de que yo tengo que ir de un lado al otro, de preguntar, de releer, de ver, de analizar, ¿sí? Son todas prácticas de construcción de conocimiento sobre el objeto que quiero analizar. En este caso, sobre la transformación del tema al problema. Los referentes conceptuales son otras de las revisiones que tenemos que hacer, otras de las prácticas que desplegamos para transformar el tema en problema. Este tiene que ver claramente, ¿sí?, con referentes conceptuales, con elementos más teóricos que nos permiten, ¿sí?, pensar esa temática. En este caso, por ejemplo, del que hablamos, un referente temático muy concreto fueron las prácticas que ha entendido la antropología por la categoría de práctica. Y ahí retomamos Bourdieu, retomamos Horner, retomamos toda una historia de la antropología en relación a la categoría de práctica. Y también con conocimiento. ¿Sí? Son categorías que nos permitieron ir problematizando. Y van a ver que, de hecho, ustedes tendrán que analizar parte del trabajo de pensar el ejercicio para ustedes es encontrar estos componentes dentro de la tesis, ¿no? Tendrán que ver qué otros quedaron afuera, otros que uno fue descubriendo después, ¿no? Digo, algunos ya los hemos nombrado durante todo este curso, pero hay algunos componentes, ¿sí?, que quedaron afuera de esa tesis, que si bien es 2014, tengan en cuenta que la investigación es 2011, la tesis está terminada en 2002, bueno, nada, después hay un proceso de escritura, con lo cual estamos hablando de que es una tesis que tiene 10 años. En esos 10 años uno fue descubriendo, ¿no? Por ejemplo, una autora que en ese momento no conocía y era clave, y era antropóloga además, y que hoy es un referente conceptual mío, es Jean Lane, ¿no? Que, por ejemplo, la hemos nombrado varias veces, ¿sí? Otro autor de otro campo que es clave, ¿sí?, y que en ese momento no fue parte de mis referentes conceptuales, es Vygotsky. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo no? Bueno, por eso mismo, porque uno por más que explora antecedentes, por más que redefine, en un proceso de investigación no lo puede abordar todo. Aborda lo que su entramado relacional le permite, ¿sí?, como veíamos en las categorías anteriores. Aborda lo que le permite el entramado sociohistórico, su entramado relacional, su comunidad de prácticas. Bueno, ni mi directora, ni las personas que me rodeaban trabajaban con estas temáticas, entonces no podían del todo conducirme. Con el tiempo uno fue armando. Por eso el proceso de investigación es algo, o llevar adelante una investigación es algo que va desarrollándose a lo largo de muchos años. Después tenemos la delimitación empírica, ¿sí?, que implica el rastreo, ¿sí?, del conocimiento empírico de la problemática. Acá yo puse la problemática, pero es de la ubicación de la problemática, ¿sí? En la tradición antropológica implica, bueno, explorar, rastrear la historia sobre esos sujetos y esos espacios que investigamos. En la tesis están transformados los nombres de las personas y del lugar. Quizás quienes conozcan el interior de la provincia de Buenos Aires puedan identificar, pero es lo que tuve que hacer yo, además, para transformar el tema en problema, además de que tuvo un referente empírico en una localidad muy específica, y eso tiene que ver con
con cierta tradición de la antropología, y en esta tesis yo traté de recuperar la tradición de la antropología de ir a una localidad ajena a uno, y trabajar y vivir y estar durante mucho tiempo en la localidad. Digo, yo me trasladaba a la localidad, me quedaba viviendo en la localidad, viviendo la vida cotidiana de las personas, ¿sí? De alguna manera, esto ya lo vamos a ir viendo en los sucesivos encuentros cuando analicemos la situación de las estrategias, pero implicó de alguna manera seleccionar empíricamente la localidad. Y en ese proceso de selección tuve en cuenta, tuvimos en realidad, porque esto siempre es una construcción colectiva, tuvimos en cuenta que fuera una localidad acotada, ¿sí? Que estuviera alejada del circuito habitual de circulación de lo que se entiende como conurbano bonaerense, o sea, que existiera una distancia grande como para que las personas que viven en la localidad no tuvieran de referencia un espacio urbano del conurbano bonaerense, ¿sí? Es una localidad que está a unos 80, 90 kilómetros de, me acuerdo ahora, me olvidé, pero creo que sí, más o menos. De la capital, la gente tiene su propia vida local, ¿sí? Y lo interesante y lo que buscábamos era tener ese espacio de vida local. Una vez seleccionada esa localidad, que es una localidad como puede ser cualquiera del interior de la provincia de Buenos Aires, lo que empezamos a hacer fue conocer, historizar a la localidad, conocerla. Hubo que hacer un rastreo, una delimitación empírica de la localidad. La historia de su fundación, la historia de su proceso de migración colectiva, cuál es el sistema productivo de la localidad, en este caso como una investigación de carácter socioeducativo, cuáles son las instituciones educativas que hay, cuántas secundarias, cuántas primarias, cómo se funcionan, cómo se relacionan entre sí, hay privadas, hay estatales. Fue un proceso de conocimiento en profundidad, ¿sí? De delimitación en profundidad eh, de la temática, ¿sí? Hasta poder llegar al lugar, al momento específico, hasta poder seleccionar. Es un proceso largo, porque imagínense que el trabajo fue en un primer grado, y bueno, imagínense a mí, digamos, adentro del primer grado, trabajando con los niños, ¿no? Digo, fue un proceso en el que implicó la relación con muchas personas, ¿no? La relación con todo el sistema de autoridades educativas locales, ¿no? Con las autoridades municipales, una localidad pequeña, por ahí muchos de ustedes están, pero los que vivimos en ciudades grandes tenemos cierto anonimato, en una localidad pequeña, la llegada de una persona diferente automáticamente la hace visible, no la invisibiliza, todo lo contrario. Entonces, fue todo un proceso de conocimiento de la historia del lugar, de la dinámica del lugar, de cómo vivir, de qué manera, de cuáles eran las relaciones. Todo eso va delimitando el tema, ¿sí? Lo que termina definitivamente de delimitar el tema son las preguntas, ¿sí? Las preguntas que le hacemos al tema, las diferentes preguntas que le hacemos al tema. Y acá tomamos 5 formas de pregunta. Esto que ustedes acá ven muy chiquitito, más allá que lo pueden agrandar y ver mejor porque lo tienen un poco como indicatorio, pero esto lo van a encontrar en general, muchas de estas cosas, y específicamente la caracterización de las preguntas, en el texto de Elena Chini, ¿no? Así que ahí lo pueden volver a leer y ver en profundidad, ¿no? Entonces, hay 5 tipos de preguntas que ella plantea, eh, y que son para mí clave para hacerse, ¿sí? Eh, Preguntas que suponen preocupaciones teóricas, ¿sí? Esta es la 1, preguntas que suponen preocupaciones teóricas, y ella dice, se trata de interrogantes que se vinculan a las preocupaciones por entender y o precisar algunos conceptos o nociones teóricas que comienzan a percibirse como importantes en el tema seleccionado. Por ejemplo, práctica, por ejemplo, conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, escritura, ¿sí? Todo eso empiezan a ser elementos complejos, ¿sí? Y en mi caso fueron preguntas. Bueno, va a haber que identificar, ustedes van a tener que ver, a ver, cómo puedo visibilizar estas preguntas que se hizo el autor en el objeto. Y esto no solo con mi tesis, en general, cuando uno aborda cualquier texto, tiene que poder ver cuáles son las preguntas. Esta, ¿qué preguntas hizo? Y en un proceso de investigación ustedes también tienen que agarrar y empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué pregunta teórica? ¿Cuál es la problemática teórica? Después, ya se podría identificar las preguntas que suponen supuestos valorativos.
Em, sí, son preguntas que están relacionadas con interrogantes que están cargados del deber ser, ¿sí? Acerca de lo que voy a investigar. Eh, no es que esto, como dice Elena, niega el posicionamiento ideológico o el posicionamiento teórico o político del autor, pero toda pregunta está orientada por posicionamientos, por preguntas de valor, valoraciones, que tienen que ver con nuestros supuestos éticos, ideológicos, que no están, que están siempre presentes. Bueno, tenemos que poder, al tema tenemos que preguntarle sobre qué posicionamiento valorativo está teniendo esto, ¿sí? Bueno, en mi caso, por ejemplo, tenía que ver con que de alguna forma yo consideraba la necesidad de poder identificar o poder conceptualizar elementos que tenían que ver con las prácticas de escritura de las y los niños que no estaban siendo ponderados en el momento de enseñanza de la lectoescritura. Eso estaba presente, era valorativo, estaba presente dentro de mis supuestos iniciales y de las preguntas que yo me hacía. Está presente durante toda la tesis. Y fíjense si la logran encontrar. Yo creo que en un punto está, pero hay que poder verla, a ver si se ve. Uno de estos elementos lo va encontrando incluso después de volver a leerse uno mismo, ¿no? Pero estaba ese elemento presente, ¿sí? Y eso probablemente tuviera que ver con mi trayectoria, con todo lo que yo pongo al inicio del trabajo en relación a la tesis. Pero esto lo tenemos que hacer en todas las situaciones, ¿sí? ¿Qué preguntas valorativas está suponiendo cualquier investigación? Toda investigación está presuponiendo una posición sobre aquello que investiga, una posición política sobre aquello que está valorando políticamente, valorando aquello que está investigando. Bueno, esa valoración tenemos que identificarla, pero no para considerarla buena o mala, eso no está fuera de lugar, sino después cada uno decidirá si es buena o mala. Pero en principio poder identificarla, ¿sí? Poder ver qué aspectos se están poniendo en juego. Después, preguntas del orden de lo metodológico, ¿sí? Que tienen que ver con preguntas que tienen que ver con cómo resolverá esto. Bueno, ¿cómo iba a poder observar el hacer de los chicos escribiendo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Me lo preguntaba. Claro, y bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hace un adulto de 1,80 m, de 90 kilos, eh, para sentarse en un banco chiquitito con niños y observar lo que hacen? Porque no me servía preguntarles o escucharlos, yo quería observar lo que hacían. Y para observar lo que hacían tenía que meterme entre ellos y tenía que tener de alguna forma una estrategia para poder vincularme con los chicos y vivenciar sus prácticas. Siempre recuerdo algunas anécdotas en relación a estas cuestiones que tienen que ver con momentos en los que me sentaba y comprendía a partir de sentarme en el banquito chiquitito la perspectiva que los chicos tenían, ¿sí? Bueno, ahí hay preguntas del orden metodológico. O sea, los pizarrones, en este caso donde estuve trabajando, el pizarrón está ubicado en una dimensión espacial adulta, ¿sí? Ahora, los bancos están en la dimensión espacial de un niño de 6 años, entonces hay una distancia entre esa situación y la situación. Entonces, la percepción y las prácticas que tienen que desplegar los pibes para conceptualizar lo que la docente está planteando, bueno, son diferentes. Hay perspectivas del espacio que se despliegan dentro del aula que tienen que ver con lo adulto y otras que tienen que ver con la niña. Bueno, ¿cómo interactúan estas? Son preguntas que tienen que ver con lo metodológico, porque uno en tanto adulto se va a preguntar cómo poder complejizar esa situación, ¿sí? Eh, Después, preguntas que tienen una carga fuerte, una fuerte carga priorística. Eh, Estas tienen que ver con preguntas donde uno tiene la respuesta ya. A veces muchas investigaciones, muchos procesos de investigación parten de querer demostrar una decisión una respuesta que ya tenemos, ¿sí? Eh, Son las más complejas de identificar, eh, son las más difíciles, las que más negamos en general en el proceso de investigación, pero son, junto con las que vienen después, las más importantes, ¿sí? ¿Y por qué las más importantes? Porque de alguna forma permiten buscar cuáles son aquellos aspectos oscuros que negamos de la realidad social, cuáles son esas dimensiones que negamos nosotros, ¿sí? Y que de alguna forma están tan insertas en nuestro posicionamiento, en nuestra idea de cómo, del mundo, que a priori están imaginando, ¿sí?
en la antropología, en el área de la escritura, en las problemáticas sobre el conocimiento, profundidad, por ejemplo, un elemento a priorístico era la negación del saber del niño en relación al objeto escrito. ¿Sí? Esto estaba presente, porque está presente dentro del enfoque antropológico en general, no tanto el enfoque histórico endográfico donde uno trabajaba, pero uno como parte de la antropología tomaba ese otro enfoque, está presente esto de el sujeto que está en condiciones diferentes al sujeto que hegemoniza la situación de enseñanza-aprendizaje, tiene más dificultades para poder poner sus aspectos simbólicos a jugar. En mi caso, por ejemplo, estaba el supuesto de que no se recuperaba la experiencia de los niños. Y bueno, ya van a ver que muchas situaciones permiten recuperar la experiencia de los niños. En general, las preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Y estas preguntas están insertas ahí. Entonces uno tiene que ir haciéndoselas antes para transformar el tema en un problema. Y esto es clave, digo, y nos la vamos haciendo durante todo el tiempo, ¿sí? Nos la vamos haciendo todo el tiempo. Y finalmente las preguntas que suponen preocupaciones derivadas de la necesidad de transformar la realidad sociocultural. Esta idea que también es muy difícil y en ciencias sociales es muy difícil. Y en el caso en el que uno trabaja en la investigación-acción, o en el caso en el que estamos pensando en los procesos de construcción de conocimientos vinculados a la investigación, con los vinculados a la extensión o a la práctica docente, en este caso, son más concretos, porque uno está problematizando la realidad social para transformar la realidad del referente sociocultural. Ustedes no problematizan las dificultades de lectoescritura para dejarlas, simplemente o para analizarlas, las problematizan para de alguna forma transformarlas y mejorarse ustedes en su proceso de enseñanza y tratar de pensar mejor el proceso de aprendizaje de las y los niños, ¿no? Entonces son muy difíciles en estos contextos, pero son importantes, ¿sí? Y estas son importantes porque, sobre todo en investigación, tratan de correr de eje o tratan de despejar esa, esa intención salvacionista que las ciencias sociales y las humanidades tienen, donde aparentemente vendrían a resolver todos los problemas, donde aparentemente vendrían a complejizar ese mundo social, y ese complejo de superhéroe que las ciencias sociales y la ciencia en general tiene, que no es un complejo que la ciencia tiene por sí mismo, sino que es el lugar que en la sociedad se le otorga, como un poco estuvimos viendo antes, ¿no? Es lógico que uno asuma ese lugar, por eso en este momento histórico lo estamos viendo. Fíjense cómo en su momento, cuando empezó todo el tema del COVID, la ciencia venía a salvarnos, venía a reflexionar. Hoy el método de la reflexión de la ciencia, si bien sigue siendo el punto central, ¿sí? Bueno, está cuestionado el discurso. Ahora, no obstante, todos estamos esperando que los avances científicos nos permitan volver a nuestra realidad. Entonces, esta idea está presente porque también es otorgado y porque también la ciencia es el lugar de la conceptualización. No obstante, hay que poder poner en tensión muchas veces esas afirmaciones. Y esto es clave para ustedes, porque ustedes están permanentemente vinculándose con papers o con textos, o incluso manuales o textos que después van a enseñar a los estudiantes en relación a esto. En el tema de la lectoescritura, ustedes mismos lo deben haber vivido. Las políticas de lectoescritura en los últimos 30 años cambiaron totalmente. Bueno, posiciones teóricas que van transformándose. Cada posición teórica quería imponer su visión. Pero volviendo al tema del problema, esto es clave, ¿sí? Estas preocupaciones hay que discriminarlas, ¿sí? Entonces hay que hacerse ciertas preguntas. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué es lo que no se sabe, no sabemos sobre aquello que queremos conocer? ¿Sí? Estamos hablando de esta. Y estamos hablando de esta que les señaló, ¿sí? Estamos hablando de estos aspectos, estamos hablando de principalmente hacerse estas preguntas. Voy a resaltar así las... ahí se las puse en, no, en negro. Lo interesante de trabajar con el vivo, con el PP. Bueno, ¿sí? Principalmente hacerse estas preguntas, ¿sí? ¿Qué quiero investigar? ¿Sí? ¿O qué es lo que no se sabe o no sabemos sobre aquello que queremos conocer? ¿Para qué quiero investigar esa problemática? Todas estas preguntas tienen que ver con ir clarificando, con ir vinculando, con ir visibilizando lo que es la transformación del tema al problema, ¿sí?
todo esto, todo este aspecto, todas estas preguntas que vamos haciendo, que ustedes van a tener que tratar de identificar es un ejercicio, ¿no? Es el ejercicio en la tesis, pero que en cualquier aspecto, cualquier artículo, cualquier temática vayan a abordar, son preguntas que les sirven para problematizar cualquier temática. Todas estas preguntas nos permiten ir pasando del tema, ¿sí? A la problemática, ¿sí? Y acá esto nos va a permitir en una etapa siguiente llegar, una vez que estemos en la problemática, nos vamos a empezar a plantear ciertas estrategias de investigación, ¿sí? Y nos van a llevar a la definición del referente empírico, que es donde vamos a elaborar la investigación. El aspecto B de lo que estuvimos, de lo que les planteé hoy, ¿sí? Este aspecto, el aspecto este. Y una vez delimitado el problema, una vez tensionada a partir de la elección del tema, de las preguntas, de los antecedentes, de los referentes, construimos el problema de investigación. Ese problema de investigación lo volvemos a tensionar y a partir de estrategias se nos va a permitir construir el referente empírico. Esto es lo que vamos a ver en la clase siguiente, ¿sí? Este pasaje de un número a otro. Pero algunas cuestiones que son interesantes pensar y que vamos a retomar, ¿sí? En general, hay una cuestión que es poder distinguir entre un problema social, y una problemática. Un problema social es algo que está presente en la sociedad más allá de nosotros. Por ende, un tema en general es un problema social. Es la manera en que nosotros, ¿sí?, individual o colectivamente en un equipo, abordamos un problema social. El aprendizaje, o la lectoescritura, o la escritura en sí mismo, es un problema social, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo transformo yo en problemática? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿De qué manera? Bueno, a partir de todo este proceso, ¿sí?, que le fuimos diciendo. ¿Cómo hago para encontrar ante un problema social cómo escriben, de qué manera escriben, ¿sí?, cómo transformo ese problema social, ese tema, en una problemática? La problemática ya es una construcción teórica, ¿sí? Ya es una construcción que está basada en un enfoque, en todos estos elementos que fuimos viendo hoy, ¿sí? La problemática ya no es un problema social, no es un aspecto que la sociedad esté permanentemente preguntándose, sino que es lo que el investigador, la investigadora, el equipo de investigador se quiere preguntar. Entonces, hay que poder comprender claramente que nosotros tomamos un aspecto de la realidad social, un problema social, lo conceptualizamos, ¿sí?, a partir de prácticas de investigación, de prácticas de construcción de conocimiento, y lo transformamos en una problemática. La problemática es algo que nosotros observamos de esa realidad social. No es que está presente, es una construcción que nosotros hacemos. Es un análisis, es el resultado del análisis de lo que nosotros hacemos. Bueno, hasta acá vamos a dejar hoy, ¿sí? Vimos este primer aspecto. Las clases que vienen vamos a abordar estos otros dos, vamos a terminar los otros dos la clase que viene. Yo les vuelvo a decir, ¿sí?, que para la próxima clase, que es la del 14 del 05, ¿sí?, traten de tener lo mayor posible leído el texto de Elena Chile, ¿sí? Vamos a seguir con el núcleo 2 y vamos a tratar de abordar estos elementos, ¿sí?, que faltan. Y durante estos foros, estas próximas actividades, lo que vamos a tratar de hacer es eso, como les decía, a partir de la excusa del trabajo vamos a tratar de identificar los elementos del proceso de investigación. Bueno, gracias a todas y todos, y nos estamos viendo en la próxima, y a cuidarse.